Puerta Norte, radio y televisión, la voz e imagen de Arica. Puerta Norte HD Televisión Abierta les invita a una conversación franca con quienes desean escribir nuestra nueva Constitución. Junto a Romina Rojas Capetillo y Esteban Maldonado, conozca a los postulantes de nuestra región en Conversando hacia una nueva Constitución. Viernes a las 21 horas, con repetición lunes y miércoles a la misma hora, por todas las plataformas de Puerta Norte HD. Los esperamos. Bueno, acá estamos, muy buenas tardes a todos, estamos en vivo y en directo por Facebook Live, nuestro hacia una nueva Constitución. Agradecemos la sintonía que tenemos día a día. Por cuarentena tenemos los resguardos sanitarios y nuestros invitados se encuentran vía Zoom. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes, gracias por llegar para poder seguir con este programa que a mucha gente le interesó y quieren saber mucho más. La verdad es que, bueno, gracias por invitarme, ¿no es cierto? La verdad es que la mañana estuvo súper ajetreada. Me tocó de todo, no les voy a contar, la verdad es que no los voy a aburrir. Pero bueno, efectivamente nos convocamos en este horario para ir viendo qué pasa con los candidatos a la constituyente. La verdad es que es súper importante que usted tenga claridad acerca de cuáles van a ser sus propuestas, cuál es su domicilio político, a quién representan, a quién no representan, de tal suerte que después el 11 de abril pueda ejercer su voto con total conocimiento de los nombres que aparecen en esa pequeña papeleta, tamaño sábana, que va, digamos, a entregársela a cada una de las personas, ¿cierto, Robina? Porque la verdad es que hay mucha gente, hay que decirlo. Hay muchos nombres que van a aparecer en esa papeleta. Sí, en este caso estamos haciendo un informativo para todos ustedes que están viéndonos, invitados de distintos sectores y conglomerados políticos que están ya conectados. Y primero, antes que todo, de realizar las disculpas pertinentes porque partimos un poquito pasado la hora que fuimos programados con ustedes. Se encuentra con nosotros ya Poliana Rivera, de Independiente de Chile Vamos, Sheila Copaja, que también se encuentra como independiente, Carlos Llévenes, que es del Partido Comunista y también coordinador regional de No Más AFP, y Camilo Jofré del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Se encuentran conectados con nosotros para poder saludarlos y agradecerles su tiempo. Sabemos que es un horario un poco más complicado, pero es el que adecuado incluso para sus agendas, que deben estar trabajando harto por dar a conocer sus puntos de vista. ¿Cómo están todos ustedes? Los queremos ver. Ahí están, los pueden ver, se encuentran con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sheila, Poliana, Camilo? Y estamos esperando a Carlos. Hola, buenas tardes. Hola Camila, buenas tardes. Muy buenas. Saludos a Poliana, Camilo, Carlos. Hola Sheila, Camilo, Carlos. Un gusto ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien la comunicación en sus casas? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha súper. Bien. Muy bien. Partamos. Esteban, me gustaría que le dijeras un poco, ahí se encuentra ya Carlos en nuestra conexión, contarle un poco cómo va a ser el formato para que ellos estén claros con la conversación que vamos a tener el día de hoy. Sí, este programa tiene una estructura, queridos invitados, para que ustedes la vayan conociendo, que se divide en cuatro fases. Primero, la presentación de los candidatos. Cada candidato se presenta señalando brevemente su currículum y fundamentalmente su domicilio político. En tiempos donde están apareciendo muchos independientes, esto resulta sumamente importante, de tal suerte que la gente los conozca completamente, los que no los conocen todavía. Ojo, y si no tienen domicilio político, ¿cuáles son los motivos que los rechazan justamente, que los llevan a rechazar algún tipo de aproximación de este tipo? En todo caso, ojo, los conductores pueden preguntar en cualquier momento durante este programa y van a tener un tiempo equivalente para todos, de tal suerte que tengan la posibilidad de expresarse con toda claridad. El segundo bloque tiene que ver con las ideas matrices de su postulación. Cada candidato deberá explicar por qué postula a la constituyente y cuáles son las ideas que pretende llevar al texto final. Se ha criticado un poco este tema, pero resulta que al final del camino
quien está postulando a la constituyente claramente es porque tiene una idea que lo motiva en este sentido. No solo la de ir a ponerse de acuerdo, como han dicho algunos candidatos por ahí, porque la verdad es que eso es vago, es muy vago. Entonces, les pediríamos que por favor explicaran con claridad cuáles son las ideas que pretenden llevar a ese texto final. Ojo, no les vamos a pedir el texto propiamente tal, sino que sí un poco en qué se basa y digamos qué tiene que ver justamente con ese punto. Después de todo lo que han dicho, haremos preguntas directas que tienen que ver justamente con lo que ustedes vayan señalando a través de este programa. Si alguno de ustedes interpela a algún otro candidato, le abre la posibilidad de la réplica, eso sin ningún inconveniente, así que solamente levanta la mano y nosotros después le vamos a dar la palabra. Y al final del programa viene la parte que más les gusta a los candidatos, hay que decirlo, y que se llama el mensaje mesiánico. Ahí cada uno de ustedes dispondrá de un tiempo equivalente para dirigirse al electorado con un mensaje libre que refleje las ventajas de su candidatura. ¿Por qué? ¿Por qué la gente debiera votar por ustedes y no por otro? Ojo, en todo caso, si hay alguna interpelación o se aluda a otro candidato, por supuesto que también se le va a abrir la posibilidad de replicar. Eso es, Romina. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos llanos a contestarla en este minuto, si que ustedes tuvieran alguna. Bueno, y lo otro también importante, que los minutos que van a tener para poder exponer sus puntos de vista va a ser aproximadamente de 2 minutos 30 segundos para que partamos y que, bueno, me imagino que están bastante interesados en poder entregar la información porque ya tenemos bastantes conectados en Facebook Live para poder conocerlos a todos ustedes. Partamos Ese es un dato súper interesante. Ojo, estamos saliendo en vivo a través de Facebook y este programa después se va a emitir en la señal de televisión abierta del 43.1 de Puerta Norte HD. Así que estamos saliendo en vivo en este minuto, queridos invitados. Así que con todo el fuá. Ojalá que les vaya súper bien en este día. Bueno, partamos por las damas. Está Sheila Sánchez y también Poliana, Carlos y Camilo, y queremos ya saber, primero que todo, que presenten sus puntos de vista y bueno, tengo entendido que Sheila y también Poliana se encuentran como candidatas independientes a la constituyente, así que partamos con Sheila, después Poliana y después Camilo y Carlos, así con ese orden, y que se presenten ante todos los que nos están viendo. Sobre ustedes, quiénes son, cuál es su incentivo y ganas de poder ser parte de escribir la Constitución para nuestro país. Hola, gracias Romina. Lo que sí les pido es que me avisen cuando se me acaben los minutos porque hablo mucho. Bien, mi nombre es Sheila Sánchez Copaja, soy licenciada en Trabajo Social, tengo un magíster en Diseño, Dirección y Ejecución de Proyectos. Me especializo principalmente en todas las materias relacionadas a familia, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. Tengo una trayectoria de más de 20 años o casi 30 años trabajando con personas en situación de discapacidad y adultos mayores, y aproximadamente 6 años que llevo trabajando con personas en situación de calle. Represento y soy miembro del directorio de mi organización, que es la ONG Maimuro, que es una corporación que ha liderado y es la primera que está acá en Arica con un centro de diálisis, lleva más de 30 años, para pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Soy presidenta también del Consejo Regional de la Discapacidad y miembro activo del Colectivo Nacional de la Discapacidad, como a grandes rasgos. La verdad es que he trabajado mucho en el ámbito público-privado, trabajé 5 años en Serviu, trabajé 1 año en la municipalidad, trabajé 5 años más en el sector privado desde una EGIS, una inmobiliaria social. He trabajado en distintos proyectos, trabajo actualmente en la Fundación Impulso con proyectos inclusivos, trabajo también en el proyecto en situación de calle. Creo que eso es como el currículum que ustedes pedían, pero la verdad es que aquí lo más importante creo que es el trabajo que uno realiza, el trabajo comunitario. Soy una persona en situación de discapacidad, producto de un accidente, y eso me llevó a tener esta mirada hacia las personas en situación de discapacidad. Y creo que esa es una de mis banderas de lucha, ¿no? El cómo nosotros hacemos que esta Constitución sea un poquito más inclusiva, diversa y justa. Creo que es importante también el trabajo de los territorios, la participación activa de las personas, y que sean ellos el motor que nos mueve a cada uno de los que hoy día, ¿no es cierto?, estamos en este
desafío, porque esto es un gran desafío, la constituyente es un desafío, y así lo he tomado yo como un desafío personal, pero también un desafío de las personas que están detrás de uno, y que ojalá, ¿no es cierto?, sea la mejor forma de llevarlo a cabo en un proceso limpio, transparente, porque lo que la gente lo que más pide es transparencia y la participación desde las bases. Estamos en un momento o en un minuto, ¿no es cierto?, que todo esto hay que resolverlo, los tiempos se acotan y es muy importante lo que dijiste, Romina, ¿no?, cómo la gente conoce a quienes nos van a representar. Así que esa es Sheila Sánchez Copaja. Gracias, Sheila. Partamos ahora con Poliana, comunicadora, periodista. ¿Cómo estás, Poliana? Tú 2 minutos y medio para poder presentarte ante la ciudadanía. Gracias, Romina, gracias, Esteban. Bueno, ya lo dijeron, mi nombre es Poliana Rivera Vigas, soy ciudadana, madre, esposa, hija y, bueno, periodista, comunicadora social, con experiencia. Algunos me conocen de la época en que conduje el matinal de Arica durante 6 años, en vivo. También trabajé en la región en el Ministerio del Territorio, con las comunidades, regularizando sus títulos de dominio. También estuve en la educación pública como jefa de comunicaciones, donde pude conocer la parte muy linda de la educación pública, que es su gente, los apoderados, los niños, los profesores, los directores de establecimientos. También estuve en la empresa privada como encargada de comunicaciones y también colaborando con labores comunitarias. Y bueno, ahora decidí asumir este nuevo desafío, pensando primero que todo en mi región, y poder aportar desde el punto de vista, mis propuestas tienen que ver con la descentralización, poder lograr una mayor autonomía para nuestras regiones, progreso y seguridad. Y invitar a la ciudadanía también a esta participación, porque es algo muy importante la creación de esta nueva Carta Magna, donde principalmente yo quiero ser la voz de muchos, representar a muchos ariqueños y parinacotenses, para ser el puente para crear esta nueva constitución, que nos va a permitir dejar un legado a las nuevas generaciones. Eso es lo principal, y no nos podemos olvidar de eso. La constitución, su primer marco tiene que ver con preservar los valores, los derechos y deberes de los ciudadanos, las libertades, y eso no nos podemos olvidar. Y siempre importante ir con la verdad para la ciudadanía, decirle la verdad de la labor que vamos a hacer que seamos electos constituyentes, la labor que se va a realizar con la creación de esta nueva constitución. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que se va a hacer? Eso es muy importante, que la ciudadanía pueda conocerlo. Y también, por supuesto, conocer a los candidatos. Y agradezco el espacio que nos están dando al canal Puerta Norte HD, al programa de ustedes, Romina, Esteban, Hora 43, que es muy importante porque es un espacio pluralista donde le están dando el espacio a los candidatos de la región. Y esto le permite la educación cívica a los ciudadanos para poder conocer qué opciones tienen. Así es que muchas gracias y bueno, eso es lo que puedo decir de Poliana Rivera. Gracias, Poliana. Vamos con Camilo de Partidos Trabajadores Revolucionarios, un partido nuevo. Por lo que hemos tenido conocimiento, he tenido la oportunidad de poder conocer un poco del punto de vista que ellos quieren presentar en esta constituyente, que no es menor, Camilo, lo que ustedes quieren dar a conocer. ¿Cómo estás, Camilo? Ya tenemos tus 2 minutos y medio para que te presentes y des a conocer tus puntos de vista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo. Igual agradezco el espacio para poder hoy día presentar nuestras ideas, poder debatir con las otras propuestas que existen. Bueno, me llamo Camilo Jofré Cañipa, soy profesor de matemática. Contando un poco de mi currículum, desde muy temprana edad, fui parte como estudiante secundario, fui parte de quienes levantamos la Federación de Estudiantes Secundarios de Arica y Parinacota, la FESAP, acá en Arica. En la universidad fui presidente de la carrera de matemáticas, tribuna y espacio, que dentro del 2013 organizamos el primer encuentro de educación no sexista acá en el norte de Chile, el primero que se tenga registro dentro de la historia. Luego fui presidente del Consejo de Presidentes de las carreras de la Universidad de Tarapacá, dentro de la rebelión
de octubre estuvimos participando en una asamblea pública que reunió a más de 100 personas, trabajadores, mujeres, estudiantes, sectores de la juventud que se venían organizando y movilizando. Finalmente, bueno, hoy día precisamente después de eso, en 2020, estuvimos dando una pelea, como ustedes sabrán, siempre se tiende a dar bastante despido, sobre todo en docentes, y bueno, vimos esa situación con profesores Juan Pablo II, con profesores del Saucache, y armamos una coordinadora, una asamblea en contra de los despidos y la persecución política y sindical, porque también se estaba persiguiendo a dirigentes sindicales de diferentes colegios que estaban organizando precisamente sus sindicatos. Bueno, es un poco para poder presentar. Camilo, por tu tiempo y poder explicarnos parte de tu trabajo y los puntos de vista en los que quieres dar a conocer por qué quieres estar en la creación de la Constitución representando al Partido de Trabajadores Revolucionarios. Carlos. Te quedan 30 segundos, si desea, digamos. Te quedan 30 segundos, si deseas hacer algo cortito, bueno, algo cortito, rápido. Yo creo que igual hoy día se discute bastante sobre independientes, pero la pregunta que también se está planteando es qué independencia tenemos. Por ejemplo, hoy día igual las candidatas que están acá presentes son independientes, pero forman parte de listas. Entonces igual hay afinidades por la derecha, por el sector del Partido Comunista. Nosotros mantenemos una independencia en ese sentido, que es de los sectores que precisamente empresariales. Bueno, estamos con un tema técnico en este minuto. Bueno, estamos con el tema de la conexión de Zoom. Le solicitamos a quienes nos están viendo que se puedan conectar nuevamente por el tema de la conexión del día de hoy en lo que es Zoom. Estamos por la plataforma Zoom, tuvimos un tema técnico, lo vamos a solucionar. Estamos hacia una nueva constitución, son temas fundamentales que toda la ciudadanía debe conocer a nuestros candidatos, son aproximadamente 40 candidatos que vamos a tener, Esteban, ¿o no? Hay bastantes. Oiga, pero en todo caso ya está empezando a agarrar color este asunto, porque apareció una pequeña interpelación ahí a las candidatas, ¿no es cierto?, diciendo que tienen algún tipo de vinculación con un sector político determinado. De parte, ¿no es cierto?, de Camilo, en este caso. Pero hay una cuestión también que es interesante. O sea, Camilo señala que él es completamente independiente, por lo que yo entiendo, pero por el discurso uno puede percibir que su independencia tiene algo que ver con algunas temáticas de izquierda. Entonces, es un tema interesante. Esto desde el análisis, ¿no es cierto?, desde la política tradicional, ¿no es cierto?, en eso tú tienes mucha más experticia que yo. Pero me da la impresión de que se están deslizando algunas informaciones que pueden ser interesantes para el público. No sé si estarás de acuerdo conmigo, digamos, o no. ¿Qué te parece esta suerte como descubrimiento? Bueno, el Partido de Trabajadores Revolucionarios es un partido que yo estuve revisando mientras estábamos realizando el tema de los invitados en nuestro programa. Es un partido que va enfocado literalmente a poder visibilizar ciertos temas que son fundamentales y que hemos visto a través del tiempo que se sienten que no son igualitarios para los trabajadores. Desde ese punto de vista están dando a conocer una relación bastante más confrontacional, decirlo de una manera, para poder exigir ciertos derechos que a lo mejor tú también el derecho al trabajo lo has revisado y que existen y que se deben mejorar. Sí. En el papel parece que hubiera algún tipo de equidad en cuanto a los derechos, pero la verdad que después en la práctica uno nota que efectivamente no es así. Además, digamos, basta solamente con darse cuenta, por ejemplo, no sé, tú eres la empresa, digamos, tienes un conflicto con algún trabajador, ¿no es cierto? Generalmente tienes acceso a representación jurídica de más o menos calidad, ¿me entiendes? Se nota lo que estoy diciendo, la verdad es que en eso después hay que estar batallando con otro tipo, digamos, de jugadores en este sentido. Pero se agradece en todo caso, Camilo, llegaste justo al tiempo, así que la verdad es que después, cuando venga la segunda parte, te vamos a preguntar cuáles son las ideas matrices de la postulación, pero vamos con Carlos Llévenes. Carlos, te estamos viendo, tus 2 minutos y medio para quienes no tienen la oportunidad de conocerte y por qué te incentivó esta vez a ingresar al mundo constituyente. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Primero que nada, saludar a las panelistas y al panelista Sheila, a Poliana, bueno, y a Camilo, que siempre nos vemos ahí en
en la calle, luchando siempre. Romina, Esteban, primero que nada agradecemos los espacios para los candidatos a constituyentes. Creo que en política hemos avanzado bastante en la región, hay un incentivo, hay un interés de parte de la ciudadanía, así que los espacios se agradecen. Mi nombre es Carlos Llévenes Torres, soy dirigente sindical, un actor social, represento mi campo laboral de la minería, trabajo en la minería. Soy dirigente CUT. Además, en los tiempos cuando no teníamos pandemia, era expositor y relator en materias sindicales, en negociaciones colectivas. Luchador social desde muy pequeño. Siempre me he representado de la clase trabajadora, la clase luchadora. Por ende, creo que mi estímulo y mi representación se viene de la clase trabajadora. Creo que la unión de los trabajadores y la trabajadora hace la fuerza. Bueno, un poco de currículum de activista, he estado en negociaciones, he participado en negociaciones colectivas. Recordé también que fui dirigente sindical de Minera Pampa Camarones en 2 periodos de reelección. Terminé como presidente del sindicato hasta que la empresa cerró en su momento transitorio. He apoyado, o hemos apoyado, porque yo solamente soy el Guaripolo y represento a una red sindical en la cual hemos apoyado a los sindicatos en sus propias negociaciones, en sus propias demandas, en sus huelgas legales. Así que por lo tanto me identifico con la clase trabajadora. Soy el vocero también soy el vocero de la coordinadora No Más AFP aquí en Arica. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes por presentarse. Quienes nos están viendo en un principio, estamos conversando con 4 constituyentes de aproximadamente 40 candidatos que vamos a tener en esta papeleta de la elección a constituyente. No sé si partamos con las preguntas. Esteban, ¿cuál es tu pregunta hacia los 4? Sí, bueno, yo creo que las ideas matrices de cada uno de los postulantes ha quedado más o menos clara. Miren, como tenemos algún tiempo, les voy a preguntar si desean profundizar en alguna de esas ideas matrices. Me imagino que alguno de los 4 que querrá usar este tiempo, la gente que se dedica a la política normalmente, le falta tiempo en pantalla, y la verdad es que en ese sentido Puerta Norte HD está plenamente disponible para poder complementar. Si alguien desea complementar, me avisa, porque teníamos considerado un tiempo para este punto, pero como ustedes ya un poco lo adelantaron, quisiéramos ver esa posibilidad. ¿Alguno de ustedes, les pregunto, quisiera complementar un poco más cuáles son los fundamentos que motivan la candidatura? Porque acuérdense que tenían que contarnos cuáles eran las ideas matrices de su postulación. Aprovechen de explicarlo. Vamos a darles un tiempo, digamos, más acotado, sí, 1 minuto y medio, ¿ya? Solamente para que puedan profundizar. ¿Quién quiere partir? A ver, levanten la mano, primero las damas, primero los varones, o eso ya no corre en los tiempos actuales. Ustedes nos dicen. La equidad de género, así que comiencen los varones. Ahora. Claro, sí. Con Carlos entonces. Carlos, por favor, tu tiempo, 1 minuto y medio para que profundices más cuáles son las ideas matrices de tu postulación. Sí, me hizo acordar los tiempos de la escuela pública, cuando uno levantaba la mano al profesor para pedir la palabra. Gracias, Poliana, por haber cedido el espacio. Muchas gracias. Bueno, principalmente algo me olvidé y algo muy importante. Yo soy militante activo del Partido Comunista, por ende soy comunista de tomo y lomo. Bueno, una de las tantas demandas que tenemos nosotros en nuestra sociedad, obviamente, es la seguridad social, y creo que fue una demanda principal que se evidenció en todas las movilizaciones. Por tal razón, nosotros vamos por una constitución con una seguridad social de derecho, pero el punto más importante, garantizada. Hoy en día tenemos un abanico de derechos dentro de la Constitución, pero no se garantiza. En esta construcción democrática que vamos a vivir,
porque es una construcción, porque no tenemos una constitución para todos y para todas y para todes, es necesario crear los espacios de construcción democráticos para tener los reconocimientos, la consagración y la garantía de estos derechos en la cual la ciudadanía civil, el pueblo de Chile, ha reclamado. Vamos con... Rápidamente con Camilo, porque sí, dijeron que... porque acá dice que Poliana levantó la mano. Poliana, ¿que levantaste la mano? Primero los varones no habían Sí, dicho. no, pero después de Camilo no hay problema, sí. Camilo. Ya, Camilo, por favor, 1 minuto y medio. Bueno, nuestra perspectiva dentro de este proceso es que nosotros queremos acabar con el saqueo de estos últimos 30 años, que precisamente se han amparado en la Constitución del 80 y que ha sido sostenido por una casta de políticos que han gobernado por años a favor de los empresarios. En ese sentido entendemos que el proceso que se levantó en el 18 de octubre fue primero que todo la crisis del modelo neoliberal, y en ese sentido el acuerdo que se sale a pactar el 15 de noviembre, nosotros venimos cuestionando también ese acuerdo que se salió a dar entre sectores de la derecha como incluso sectores del Frente Amplio, y porque vemos que es un proceso que está lleno de trampa. Entonces nuestra perspectiva también es desde esta tribuna, de este espacio, salir a denunciar todas esas trampas que esconde este proceso. Incluso, no sé, vemos a personas como Marcela Cubillo, que se está postulando nuevamente a constituyente, etcétera, que algo que yo creo que venían cuestionando amplios sectores, que este régimen y los políticos que venían sosteniendo esta constitución ya no daba para más. En ese sentido cuestionamos los 2 tercios que tiene este proceso, que creemos que precisamente ese 1 tercio puede jugar un gran factor en el sentido de que no se logre cambiar nada, que no se van a poder discutir tratados internacionales. En ese sentido, por ejemplo, Chile, dentro de tratados internacionales de libre comercio, Chile es uno de los países que más tiene tratados internacionales de libre comercio, donde las multinacionales se salen a enriquecer precisamente, y bueno, se llevan jugosas ganancias de los sectores, de los trabajadores. Gracias, Camilo. Y bueno, ahora seguimos con Poliana, para que puedas dar a conocer qué es lo que te fundamenta o qué es lo que te incentivó a estar de candidata constituyente por este 2021 para crear la Constitución para el país. Bueno, como lo dije, principalmente preservar nuestras libertades, nuestros derechos y valores, pero también muy enfocada en nuestra región, en Arica Parinacota, que en la Constitución se establece la equidad para las regiones, la descentralización, pero yo considero que debe reforzarse en la Constitución la descentralización, que haya un Estado unitario descentralizado. ¿Para qué? Nosotros somos la región de Arica Parinacota, la puerta norte de Chile, somos sumamente importantes y necesitamos que nos den mayor atención, mayor inversión, tener mayor autonomía e independencia económica para poder crecer y desarrollarnos. Y también voy por el tema de la seguridad. Nosotros, para poder desarrollarnos y progresar, necesitamos también seguridad. Todo eso va de la mano. Y uno de los principales temas que llevo tiene que ver justamente con nuestra región, para lograr el progreso, la descentralización, un Estado unitario descentralizado y que se pueda mejorar eso en nuestra Constitución. Y también considero que es importante, como también lo mencionó Sheila, es la inclusión, que sea una Constitución más inclusiva y también que se puedan incluir a nuestros pueblos originarios. Esos son temas primordiales que considero que deben estar en esta nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias, Poliana, por tu tiempo y por explicarnos un poco más hacia dónde va tu motivación para ser parte de los constituyentes de nuestro país. Sheila, vamos contigo, tu 1 minuto y medio, para que sigas fundamentando qué es lo que te motiva a ser parte de los constituyentes para nuestro país. Yo creo que es importante lo que hay que entender, que necesitamos tener buenas bases y buenos cimientos. Y creo que la buena base de una constitución es la garantía absoluta de derechos, ¿no es cierto? Tal como lo dijo Carlos, nosotros efectivamente tenemos derechos, pero no todos están siendo garantizados. Específicamente educación, salud y trabajo no son garantizados. Se habla de que se garantiza el acceso, pero no se garantiza, digamos, el derecho propiamente tal, solamente el acceso.
Entonces, esas pequeñas cosas que son tan fundamentales y tan profundas son las que tenemos que cambiar. Y cuando yo hablo de una constitución con inclusión, para hacer un poquito de educación cívica, no me refiero a las personas en situación de discapacidad, porque tendemos a creer que la inclusión es solamente personas en situación de discapacidad. Nosotros tenemos que hablar de un mundo diverso, tenemos que hablar de una sociedad. Cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar de todos y cada uno de nosotros, es decir, de las personas con discapacidad, nuestros pueblos originarios, nuestros afrodescendientes que quedaron fuera de sus escaños. Tenemos que hablar de los adultos mayores, de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Tenemos que hablar también de la población migrante. Entonces, cuando hablamos de inclusión, tenemos que saber que es un tema que es absolutamente transversal. También tenemos que, lo que nosotros proponemos en esta Constitución, y cuando digo nosotros me refiero con las personas que hemos estado trabajando, de una ecología social. Cuando hablo de una ecología social, no solamente estoy hablando de salvar el humedal o estoy hablando de salvar otros aspectos, sino que también tenemos que considerar que la ecología social incluye a todos y cada uno de nosotros y cómo nos afecta en el desarrollo sustentable. Sheila, justo tu minuto y medio, agradecida de el tiempo que han entregado a ustedes. Estamos siendo en este minuto bastante visibilizados por Facebook Live. Agradecemos quienes nos están viendo por Facebook Live. Le invitamos a compartir la información, compartir el programa para que más personas los conozcan y sepan de nuestros constituyentes, que son bastantes, Esteban. Está interesante lo que han dicho hasta ahora los postulantes, porque uno advierte una cosa que es fundamental en esto. Están separando la garantía, ¿no es cierto?, del derecho. O sea, en todas las constituciones ciertamente que hay derechos que pueden estar anotados, ¿no es cierto?, por el legislador en ese aspecto, pero acá nos damos cuenta que nuestros postulantes separan el concepto del derecho, probablemente tal que uno puede tener, por ejemplo, en el artículo 19 o no, digamos, de la Constitución actual. Ojo, no es una defensa de esa Constitución ni por lo bajo, pero yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que la Constitución debe ser, ¿no es cierto?, cambiada, debe ser reescrita. El punto es cómo lo vamos a hacer. Pero acá se habla, ¿no es cierto?, de garantizar esos derechos. Tema importantísimo. En todo caso, estamos completando el segundo bloque y vamos a ir a una pausa comercial y después vamos a entrar a preguntarle algunas cositas que han ido surgiendo de lo que ustedes han planteado hasta este minuto, y la verdad es que son seguramente van a ser esos temas los que van a terminar marcando la diferencia, ¿cierto, Romina? Exactamente, así que vamos a una pequeña pausa comercial bien cortita y al regreso vamos con el segundo bloque, donde quienes están acá al aire vamos a hacerle preguntas a los constituyentes sobre temas fundamentales de la Constitución y de lo que ellos presentan como su carta para poder estar en el Congreso Nacional desde el 11 de abril. Pausa y volvemos. Sí, no se vayan, no se vayan. Puerta Norte, radio y televisión, la voz e imagen de Arica.
Amigos, les invito a conocer Viviri, donde comienza Chile. Orlando Vargas, mi amigo, yo te creo. Orlando Vargas, alma de servidor. Cuentas con todo el cariño de tu pueblo y te respalda tu noble corazón. Yo le creo, yo le creo. Su palabra es confianza y yo le creo. Yo le creo, yo le creo. Su experiencia avala su vocación. Puerta Norte, radio y televisión, la voz e imagen de Arica. Ya estamos en vivo y en directo por Facebook Live y a las 21 horas del día de hoy en el canal Puerta Norte HD, señal 43 o 43.1 en los televisores. Esteban, vamos a partir con nuestras preguntas del día de hoy a nuestros constituyentes. ¿Cómo va a ser el formato para que todos lo tengan claro y también nuestros televidentes, que son bastantes, vía Facebook? Sí, la verdad que se está viendo bastante. Queremos agradecerle a la gente en sus casas que nos está siguiendo a través de Facebook Live, ¿no es cierto?, a través del Watch, ahí en la red social. Así que muchas gracias. Esto nos viene bien a nosotros, le viene bien a los candidatos también, porque mientras más ellos se visibilicen, también su mensaje, ¿no es cierto?, tiene mayor alcance. Miren, hay un tema que es interesante, ¿eh? Hemos podido terminar, después de la primera vuelta que acabamos de dar, de los primeros 2 módulos, de que en el fondo los cuatro candidatos están hablando de derechos y están hablando de garantizar esos derechos, independiente de cuáles sean los derechos en estricto rigor. Pero parece que la tecnología, digamos, en términos constitucionales, se está empezando a aparecer, ¿eh? Eso como que nos causa algún tipo de problemilla en ese sentido. Pero miren, vamos a hacer una cosa. Le vamos a proponer un tema. En este caso va a ser la migración, se lo adelanto. Y ¿cómo lo enfocarían dentro digamos, de este nuevo trabajo constitucional? Porque claramente acá hay miradas distintas. En eso hay que estar claro. Yo creo que la gente en sus casas también debe estar de acuerdo con nosotros en ese sentido. Tema de estos días ha sido la migración. Sí, pues exactamente. Hoy día en la mañana, de hecho, tuvimos la oportunidad de ver el día de ayer el Levantando Arica por el alcalde Colchane, donde nos explicaba aproximadamente más de 1.800 personas provenientes principalmente de Venezuela que se encuentran en Colchane. Tenemos entendido que también existen ingresos no habilitados por nuestro sector de la región de Arica y Parinacota. Todos ustedes hablan, por un lado, seguridad, por un lado, del tema de la igualdad y una serie de temas más que son garantes de todas las personas que vivimos en este planeta. En la Constitución, les pregunto a los 4, ¿cómo ustedes podrían solucionar o colaborar en los 155
con el tema de migración en nuestro país y también pensándolo en el área de la descentralización, porque somos una región bifronteriza y necesitamos tener clarísimo ese punto de vista, de hecho, partiendo con nuestra Carta Magna. Partamos con Poliana. Poliana, partamos contigo sobre el tema de migración para la nueva Constitución, enganchándome de ti con el tema de que tú mencionas que la seguridad es un tema fundamental que tiene que estar dentro de la nueva Constitución en Chile. Bueno, Chile se ha caracterizado por ser un país que ha recibido siempre a los inmigrantes de buena forma. Somos un país que hemos acogido, pero lo importante de la inmigración, lo sabemos, es que debe haber un ordenamiento, debe ser una inmigración ordenada, porque el Estado establece también que están los derechos que se deben hacia los ciudadanos, y esos derechos tienen que ver con la salud, la educación. Y esa salud y educación se le tiene también que entregar, obviamente, prioritariamente a los ciudadanos. Así lo establece la Constitución. Pero también los inmigrantes pueden llegar a ser residentes de nuestro país y recibir estos derechos, poder recibirlos siendo y cumpliendo de manera legal como corresponde su labor, entregando un aporte también a nuestro país. También yo quiero agregar que yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, Comunicación Social. Viví 7 años en Venezuela. Conozco muy bien esa nación y ese país, es un país maravilloso. Y los venezolanos son personas increíbles. Nos parecemos mucho, los venezolanos se parecen mucho en la forma de ser de los chilenos. Son muy cordiales, muy amenos y muy amigos. Te abren las puertas de su casa. Es muy difícil lo que se está viviendo ahora en relación a Venezuela, pero a la vez tiene que haber una forma de ordenar esta inmigración. Además, que está pasando que están entrando de manera ilegal y no sabemos qué personas están entrando a nuestro país, porque tampoco tienen pasaporte. Entonces, mientras haya un ordenamiento, Chile va a poder ofrecerles también a los inmigrantes una mejor atención como país, pero también, obviamente, a sus ciudadanos, a los chilenos. Tu tiempo. Un detalle. Quisiera aprovechar, digamos, de insertar una pregunta, y esto lo vamos a hacer también con los otros, y los tiempos siempre van a ser proporcionales, así que en eso no se preocupen. ¿Tú piensas que el tema de la migración debiera tener un estatus, digamos, constitucional, o debiera ser solo normado a nivel de ley común, como es en el caso de ahora? Porque vamos a entenderlo como un derecho que debe ser garantizado, porque todos han repetido, digamos, que este es un poco, digamos, lo que se pretende, o lo vamos a seguir tratando a nivel de legislación común. Bueno, yo pienso, Esteban, que debería ser a través de la legislación. En estos momentos hay un proyecto de ley de inmigración que está en el Congreso. Y esto debería seguir funcionando de esta forma, con políticas que permitan ordenar la inmigración. La Constitución tiene que ver con los macros de una nación, de los ciudadanos que conforman esta nación. Y el tema de inmigración para eso existen los tratados internacionales y también existen los proyectos, y uno de estos es el proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso, que tiene que de alguna manera dar solución a la situación que está viviendo nuestro país con el tema de los inmigrantes. Yo considero que debería seguir manejándose de esta forma, obviamente, de una manera que se pueda ordenar, que se pueda crear unas mejores políticas que permitan que los inmigrantes puedan ingresar a nuestro país de forma ordenada y a la vez que se le pueda entregar la ayuda humanitaria, porque llega un momento que en nuestro país no somos un país desarrollado para poder entregarle a la cantidad de inmigrantes que están, por ejemplo, entrando por Colchane en estos momentos en nuestro país, en el norte, en Tarapacá. Chile en estos momentos quizás no tiene las condiciones para ofrecerle lo mínimo a todos los inmigrantes que están entrando. Y a su vez también necesitamos ayudar a nuestros propios compatriotas, a nuestros propios chilenos que también están en esa situación. Entonces, mientras sea ordenado, pueden crearse nuevas políticas para que puedan mejorar esta situación de alguna manera. Camilo, tu tiempo también, mismo tema de fondo, pero desde tu perspectiva, por favor.
Bueno, para mí la situación que está ocurriendo en Colchane, la crisis humanitaria que está ocurriendo en Colchane, bueno, muestra primero que todo la barbarie capitalista que está azotando a diferentes países a nivel regional. De hecho, conversaba recién con una amiga, la imagen que yo creo que a muchos nos quedó grabada de Alan, el niño sirio que estuvo muerto, ahogado en las playas de Turquía por la misma situación. En ese sentido, creemos que precisamente los gobiernos empresariales y la forma que han salido a dirigir esta crisis sanitaria tiene completa vinculación a lo que se ha transformado de una crisis solamente sanitaria, una crisis social, bueno, y en algunos países una crisis política. Acá en la región yo creo que muchos tenemos o cercanos o en generaciones atrás a familiares que son inmigrantes. Por ejemplo, mi familia tiene por un lado cercanía con el pueblo de Bolivia, con el país de Bolivia, con los peruanos, pero al mismo tiempo yo creo que lo que hoy día hay que salir a repudiar bastante fuerte son las medidas xenofóbicas que vienen planteando también algunos políticos. Por ejemplo, no sé si vieron las declaraciones de Kass, que salía a plantear que hoy día hay que poner una zanja, muy al estilo de Donald Trump, que hay que salir a construir muros para poder impedir el paso de los migrantes. Y nosotros decimos claramente que ni fusiles, ni zanjas, ni murallas, ni más militarización van a poder resolver la crisis humanitaria que existe hoy día precisamente en Colchane. Y en ese sentido planteamos y le hacemos la exigencia también a los candidatos que estén acá que demos la pelea por levantar un plan de acogida de emergencia con todos esos sectores que hoy día están que están ahí varados, situaciones bastante difíciles, chicos de 11 meses que no tienen para comer, que pasan frío, etcétera. ¿Me querías hacer una pregunta? Surge la pregunta, digamos, inmediatamente, ¿qué propondrías tú para tratar el tema de los migrantes y si esto sería, digamos, a través de una constitución o a través, digamos, de legislación común como lo estamos viendo en el día día acá, por de hoy? ejemplo, quien nos está comentando, claro, tiene una razón, técnica, dice, en la Constitución se define quién es o no ciudadano. De hecho, por eso va el tema que lanzamos a la mesa. El tema de la condición o no de ciudadanía, que obviamente va interrelacionado con gente que a lo mejor quiere venir a nuestro país porque le gustó Chile, por distintas razones. Pero para el auditor, y esto te vamos a hacer la pregunta, Camilo, para que no pienses que no vas a tener tu tiempo para continuar, el tema de la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de algunos deberes y derechos, ojo, desde la perspectiva justamente del ciudadano, como la cuestión, digamos, de las votaciones, como la cuestión, digamos, de algún tipo, digamos, de representación de la posibilidad de postular a cargos públicos, pero eso es un tema que es un poco distinto. Entonces, solamente para que el auditor lo tenga claro, no es una cuestión que tiene que ver con la ciudadanía, porque muchos lo identifican, por ejemplo, con la cuestión gringa esta, ¿no es cierto?, de llegar a Estados Unidos y lograr la ciudadanía, que es como una cuestión, digamos, muy deseada. Pero ojo, en Chile, ¿no es cierto?, votan incluso las personas que tienen permanencia definitiva. Sí. Entonces, hay un tema interesante ahí. Pero, Camilo, ¿cómo lo manejarías tú el tema? ¿Lo llevarías a la Constitución o lo mantendrías, digamos, a nivel de ley común? Pero fundamentalmente, ¿cómo manejarías tú, después de lo que dijiste, sale la pregunta, el tema migratorio actualmente en nuestro país? O sea, yo creo que es un tema que hay que responder hoy. No vamos a esperar el tiempo que se tome la convención para poder salir a resolverlo. Es una crisis humanitaria que, como te decía recién, hay niños que están sufriendo de hambre, de frío en la frontera. Entonces, para mí es una lucha que tenemos que salir a dar precisamente hoy día. ¿Por qué quizá no se entrega esta ciudadanía o más derechos? Es que yo creo que ahí va muy vinculado que a los grandes sectores empresariales, que son los que se benefician también de la mano de obra barata, en el sentido de entregar condiciones laborales más precarias, en el sentido de entregar bajos sueldos. Yo creo que mucho con lo que hemos trabajado en algún momento, nos encontramos con un peruano, con un boliviano, etcétera, una realidad que ya está impuesta. Yo en la misma sala de clase, donde he hecho clase, de repente me he encontrado con personas de Bolivia, de Perú, de Colombia y Venezuela en la misma sala. Entonces, ¿cómo salir a responder a ese problema? Yo creo que incluso las políticas y cómo está apuntando el gobierno hoy día, y bueno, lo que salen a apuntar, como recién mencionaba José Antonio Kass, es a vincular como si fuera inmigración igual a delincuencia.
Y para mí ahí viene un cuestionamiento mucho más profundo de quienes hoy día de verdad salen a cometer los grandes delitos. O sea, tenemos una impunidad a autores materiales de quienes han salido a ejercer la represión y la violencia, con decenas, bueno, cientos de mutilados, decenas de hoy día también pues, compañeros que han muerto, compañeras que han muerto dentro de lo que fue la rebelión, y al mismo tiempo que se mantiene una impunidad para tipos, por ejemplo, con Piñera, con Chadwick, con Mañalich, etcétera, que para mí son los autores y de verdad los delincuentes de este país, por decirlo de alguna forma. Forme, estamos en el tiempo, te agradecemos. Vamos con Sheila. Sheila, ¿qué opinión tienes tú? Si bien es cierto, acá nos hablan de un tema relacionado con el tema de... Lo pusimos en la mesa porque no es un tema menor, y si la Constitución se va a partir desde literalmente casi de cero, respetando los tratados internacionales que ya tiene nuestro país, pero también enganchando en lo que tú propones con un tema de igualdad, un tema relacionado con lo que tengo yo anotado sobre lo que es la ayuda hacia la discapacidad según el currículum que tú manejas, y todo en una serie de temas más que son bastante relevantes en relación a eso, y a lo mejor también por tu misma experiencia has trabajado con personas migrantes en nuestra región. ¿De qué manera podríamos verlo plasmado en la Constitución, el tema de la nacionalidad, la ciudadanía, relacionado con el tema de esta migración que estamos viendo bastante potente en nuestro norte? Sheila, vamos a tener 3 minutos. De hecho, todos han estado con 3 minutos. Vamos, Sheila, contigo. Sheila, yo no puedo apretar el botoncito para desmutearte. Ahora sí, súper, te escuchamos. Ok, bueno, llevando a la mesa, ¿no es cierto?, lo que ustedes acaban de comentar. Yo creo que aquí es importante también que la migración, cuando está regulada, normada y ordenada, no es algo negativo, por el contrario, es algo muy positivo. Mi familia es chilena, mi familia emigró de Chile en el golpe del Estado al Ecuador. Mis hermanos, ¿no es cierto?, nos criamos, nacimos en el Ecuador, los criamos allá y después retornamos a Chile. ¿Por qué lo pongo esto en la mesa? Porque hay un estigma con las personas migrantes, y el estigma es válido desde el punto de vista cuando vemos, ¿no es cierto?, personas que ingresan y que cometen, ¿no es cierto?, delitos, y por eso se estigmatiza y creemos que toda la migración es igual. Lo principal aquí es que frente a lo que hoy día está pasando en contexto de pandemia, es que aquí hay un desborde y un descontrol que el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo y de regular. Se supone que las fronteras están cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Que ocupan, en nuestro caso de Arica y Parinacota, ocupan nuestro contingente, tanto policial y militar, que es propio para cuidar a la ciudad de Arica, y lo ponen en las fronteras para defender algo que tiene que ser estatal. Entonces, debieran de haber más contingencia y más control justamente de las fronteras, y evitar, ¿no es cierto?, que se esté dando esto, porque todos los que han pasado de manera, por pasos ilegales, ¿no es cierto?, con los coyotes. Acá en Arica la policía ha atrapado a un montón, digamos, de coyotes traficando migrantes. Nosotros tenemos en nuestra particular Arica y Parinacota, tenemos algo muy particular, que muchas de las familias que están acá son familias que también están en Tacna, que cuando se dividió, ¿no es cierto?, territorialmente quedaron allá. Entonces no podemos ver toda la migración como algo malo, no, por el contrario, si está regulada, si está normada, es positivo. Ahora, yo planteo, yo no, sino que yo creo en conversaciones sostenidas, que es importante que constitucionalmente también se aborde el tema, porque de eso se trata la Constitución con inclusión. Porque ¿de qué sirve entonces que Chile haya firmado y ratificado la Convención Internacional de los Derechos Humanos si finalmente constitucionalmente no lo va a tomar a cargo? Porque las normativas y las leyes, cuando no tienen o no se alinean con la Constitución, provoca de que se modifiquen, se eliminen, se suban, se bajen, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque eso es lo que ha pasado con todas las leyes que tenemos acá, y finalmente las declaran inconstitucional porque no están en la Constitución. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una ley si finalmente no va a estar tampoco instalada en la Constitución? Tiene que normarse, tiene que regularse, tiene que abrirse la oportunidad para que todos tengamos igualdad de derechos, porque los chilenos que emigran también tienen derechos en esos otros países.
pero siempre y cuando vayan a hacer un aporte que muchos inmigrantes buscan eso, ser un aporte. Antes que se te acabe el tiempo, para alcanzar a hacerte una pregunta, digamos, en ese sentido, porque ya estamos casi completando los 3 minutos. Yo me emociono. Debemos porque de eso se trata. Te hago la siguiente pregunta. ¿Debemos abrir el paso? ¿Debemos dejar que entren? ¿Cómo lo hacemos acá, digamos, una vez que los migrantes nosotros logran llegar a nuestro país? ¿Qué hacemos? Por favor, cortito, sí, porque te queda muy poco tiempo. Y bueno, y en un minuto más a lo mejor se puede desconectar el Zoom nuevamente, así que en caso de que se conecte, seguimos entonces. Sí. Ya entonces, Sheila, y nosotros, bueno, hay muchos comentarios relacionados con lo que estamos conversando. De hecho, hay incluso hasta un pequeño debate interno en Facebook donde hablan de que esto no debe estar en la Constitución porque no es una materia de Constitución lo que estamos hablando de migración, pero sí lo podemos hablar en interrelación con el tema de los derechos de la nacionalidad, de la ciudadanía e incluso de fuerza y seguridad y cómo trabajan las Fuerzas Armadas en relación a este tema. De hecho, estaba revisando la Constitución. Y a nivel de derechos humanos. Claro, de hecho, claro, y tenemos tratados internacionales ratificados por Chile por la Constitución que tenemos actual. Por ende, son temas que no son menores, porque estamos viviendo en un mundo en que el movimiento de personas hacia distintos países para buscar nuevas oportunidades se está acentuando, siendo que, por ejemplo, todos los seres humanos anteriormente, en la prehistoria, como se decía, sí, según los estudios de licenciatura en Historia. ¿Somos migrantes por esencia? Somos migrantes por esencia. Por ende, no es menor lo que estamos conversando. Y bueno, Sheila, sí, lanza la pregunta otra vez, que ya se me olvidó. El punto es el siguiente. Mira, hagamos una cosa. Para continuar, digamos, con la dinámica del programa, después igual te vamos a dar tiempo para que puedas completar, así que en ese aspecto no hay problema. Pero cortito era, ¿abrimos la llave? ¿No abrimos la llave? ¿Entran? ¿No entran? Digamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ojo, te quedan, digamos, como 15 segundos, así que por favor, cerrar el tema. Yo creo que si está bien solicitado un ingreso al país para hacer un aporte, deben de ingresar, porque lo mismo hacen con los chilenos en las otras fronteras. Gracias, Carlos. Gracias por tu espera y escuchar los puntos de vista de quienes están presentándose, también como tú, como candidato a constituyente. Y bueno, también lanzamos la pregunta que es el tema migración. ¿Lo tenemos que poner o no en la Constitución una forma de poner algún tipo de artículo que nos ordene la Carta Fundamental nueva? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Constitucionalmente o con una ley común, como dice el abogado Esteban Maldonado? Un detalle, Carlos, al minuto y medio te vamos a avisar, cosa que si tú, digamos, ya has completado, ¿no es cierto?, lo que tengas que decir, nos das la posibilidad que te hagamos una pregunta y con esa pregunta tú completas tu tiempo, así que en ese aspecto no hay mayor inconveniente. Así que, Carlos, lo que tengas que decir, por favor, ¿no es cierto?, tu tiempo empieza a correr a contar de este segundo. Gracias, estimados y estimadas. Bueno, primero hay que fundamentar que la migración se basa en el desplazamiento de lugar, o en este caso de región territorial, de grupos humanos. Eso dice la definición. En materias directas, nosotros estamos hablando ya de derechos humanos. Recién Esteban lo nombró y se destaca. Porque, primero que nada, hay que dejar claro que la migración, los temas de la migración están dentro de los tratados internacionales de la Constitución. Y esos son la base de nuestra futura Constitución, salvo que haya modificaciones en los tratados internacionales. Dicho eso, tenemos 3 puntos más que agregar, que son las políticas públicas, y aquí es donde es el tema que me gusta a mí, que es la garantía de la seguridad social en materias de resguardo de la migración de nuestros hermanos. No hay que olvidar que si ellos están tratando de cruzar la frontera es porque buscan oportunidad, porque ellos buscan, y cómo se ve la forma, cómo se evidencia, porque ellos vienen con familia, vienen con pequeños hijos, hijas, la cual exponen a su familia. Creo que estamos viviendo un momento bastante difícil de la migración. ¿Por qué digo difícil?
nosotros solidarizamos con la migración. Creo que es la oportunidad de la dignidad que tiene todo ser humano de buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, pasa por un tema de regulación, pasa un tema de control, pasa un tema de tener realmente políticas públicas que garanticen la seguridad interna de nuestra región. Para nosotros los ariqueños no es nuevo la migración. Es más, viene mucho antes de la guerra del Pacífico. No hay que olvidar nuestra historia, tenemos bases, tenemos fundamentos de decir que, y voy a ser poco coloquial, pero tendríamos que ser muy patudos de negarnos a la migración. Hay que ver nuestra historia, de dónde venimos. Entonces, vuelvo a repetir, para nosotros no es materia nueva la migración. Nosotros convivimos constantemente con nuestros hermanos peruanos, bolivianos, hemos tenido incluso tratados internacionales que los vinculan directamente, pero sí, el tema hay que regularlo, hay que controlarlo, y eso son materias que tiene que tener el Estado herramientas suficientes. Por ejemplo, hoy en día lo que estamos viendo, esta ola de delincuencia, de falta de seguridad, 15 segundos. Por ejemplo, control de armas. Debe haber políticas donde el control de armas sea realmente eficiente. Tiempo. Ya. Bueno, estamos en el tiempo, así que la verdad es que no le vamos a hacer una pregunta a Carlos, yo creo que ha quedado claro. Miren, ahora viene un momento de este programa que yo creo que ustedes van a apreciar bastante, porque y donde van a poder explayarse también con detallito, con alto detalle respecto de lo que ustedes quieren llevar a la nueva Constitución. Les vamos a pedir que nos digan qué derecho, qué garantía, no siendo lo mismo, ustedes quieren ver en el nuevo texto constitucional. ¿Qué es lo más querido, lo más caro, lo más deseado que ustedes quieren ver en ese nuevo texto de la Carta Fundamental para nuestro país? Partamos con Carlos, para que, digamos, pueda enlazar. Sheila no ha comenzado nunca. ¿O con Sheila? ¿Sheila, no? No. ¿Quieres partir? ¿Estás muteada? Yo partí la presentación. Ya, perfecto. Ya, mire. entonces partamos con Carlos, que no partió. Partamos con Carlos. Entonces, Carlos, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es ese derecho garantizado que a ti te gustaría? Me imagino, digamos, por dónde vas a tomar esta pregunta, pero ¿qué es lo que tú quieres ver en esta nueva Carta Fundamental para Chile? Sí, la verdad es que quiero agarrarme de 10 segundos solamente con el tema de migración, que me quedó recién pendiente. Hay un tema también importante que es lo laboral, y eso también tenemos que abordarlo, que ponemos la cabeza bajo el agua, pero sin embargo casi todos nosotros contratamos la mano barata no formal de nuestros hermanos peruanos bolivianos porque es más barato y caemos en la informalidad. Entonces creo yo que, insisto, hay que tener autoridad para criticar y no dar la oportunidad a la migración. Quería solamente fundamentar respecto a eso, me llevan el tintero. Bueno, sin duda nosotros una de las tantas demandas que tenemos, que debe ir en la Carta Magna, se basa en un Estado solidario. Hoy en día este Estado de subsidiación obviamente se apunta solamente a enriquecer un sector. Sin embargo, los temas principales que deben estar en la Carta Magna que nosotros vamos a escribir, justamente debe haber un Estado solidario, en la cual el pilar principal sea justamente que la ciudadanía, que el pueblo haga llegar sus necesidades directas para ser un Estado solidario. Tenemos materias como, por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, las pensiones. Hoy en día, en estos momentos, se está tratando de llevar adelante una ley del gobierno junto a Goich y Juan Pablo Letelier para hacer una reforma previsional en la cual solamente instala una vez más y ancla este sistema de pensiones, que es un sistema fracasado. Entonces creo que es importante tener, vuelvo a repetir, un Estado solidario, donde la participación del pueblo sea protagonista de esta Carta Magna que vamos a escribir. Y lo otro que es importante es indicar que más allá de una posible redacción que podamos
que podamos estar nosotros, los constituyentes, además tenemos que ser fiscalizadores, porque dentro de esto habemos dos tipos de apruebo para una nueva constitución. Los que queremos 100% una nueva constitución, partir de cero, y los que quieren mantener el modelo y una constitución de 1980 que defienden el modelo. Gracias. Vamos ahora con Camilo. Hay un detalle importante ahí. ¿Qué cosa? Entonces, Carlos, antes que te mutees, ¿no es cierto? ¿Seguridad social desde el punto de vista previsional garantizada en la Constitución? Sin duda, sin duda. Nosotros exigimos un sistema de seguridad social garantizado, un sistema de seguridad social no discriminador. Hay hoy en día la mujer, hoy en día es la principal sujeto que es discriminada. No puede ser madre en su tiempo de gestación porque la ISAPRE la castigan y el sistema de pensión además la castiga. La discriminación, hoy en día tenemos un sistema discriminatorio entre las Fuerzas Armadas de orden público y el trabajador común y corriente. Eso no puede ocurrir. Garantizar la seguridad social. Camilo, lo mismo, ¿qué es lo que a ti te gustaría, digamos, ver en esta nueva Carta Fundamental? Si es que estás de acuerdo, digamos, con esta nueva Carta Fundamental. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión al respecto? Yo creo que hay que poner las necesidades de la amplia mayoría hoy en día en la palestra, y en ese sentido creemos que una pelea importante que hay que salir a dar es por un sistema de salud gratuito y de calidad y que funcione en base al impuesto de las grandes fortunas. Bueno, yo creo que las grandes... lo que ha venido a hacer la pandemia ha demostrado de verdad que no éramos el mejor sistema, uno de los mejores sistemas de salud del mundo, como salía a decir la derecha, sino que completamente al contrario. Hemos visto cómo en diferentes ciudades, hospitales, salen a escasear las camas, donde no hay personal, que está completamente agobiado, donde no están los EPP, que tienen que en ese sentido, bueno, nuestras conversaciones con enfermeros también dentro del hospital, tienen que cambiar los protocolos donde van a quedar mucho más expuestos. Entonces, en ese sentido, creemos que hay un problema claro en términos de dar una respuesta a la pandemia y en términos de salud, y que garantice precisamente lo que podríamos garantizar, que efectivamente, por ejemplo, se puedan llevar planes de trazabilidad. Vimos el conflicto entre cuando el gobierno sale a cortar el presupuesto, la trazabilidad y las decisiones arbitrarias que sale a tomar la municipalidad en esa suspensión. Y creemos que la trazabilidad es importante para el control y aislamiento que tienen precisamente, bueno, para poder manejar la pandemia. Y en ese sentido también planteamos un sistema único de salud, universal, donde se puedan fusionar los hospitales, los centros asistenciales, etcétera. De hecho, sacamos el otro día el cálculo que, por ejemplo, si nosotros, porque la pregunta es de dónde vamos a poder financiar todo esto. Yo partía diciendo que a través del impuesto a la grandes fortuna, si nosotros a las 10 familias más ricas de Chile hoy día le aplicáramos el 20% o le sacáramos el 20% de lo que ellos tienen, podríamos construir, por ejemplo, 40 hospitales de primera categoría a nivel nacional. Y creo que precisamente una de las demandas para que no se salgan a dar todos los negocios como ocurrieron con el espacio riesgo y que hoy día no se tienen a miles de contagiados, de muertos y bueno, de una situación de la que no se han hecho cargo en el sentido de que, bueno, no han salido a responder precisamente a esa necesidad. ¿Según lo que tú estás planteando? ¿Sí? Disculpa. Según lo que tú planteas, ¿debieran terminarse las ISAPRES? Yo creo que debería existir un sistema, como te decía, único de salud universal, en ese sentido que todos puedan acceder a la salud, porque yo creo que se habla mucho de, por ejemplo, la educación es un derecho, la salud es un derecho, etcétera, pero nosotros vemos de cómo la Constitución del 80 y todo lo que fue el modelo neoliberal terminaron cambiando todos esos derechos a negocio. Entonces, en ese sentido, claramente que tiene que existir el acceso, no por tener, no sé, el otro día una amiga para hacerse el PCR, si no estaba dentro de precisamente la ISAPRE, pagaban 12.000 pesos
y si no tenía que pagar 25.000 pesos, entonces para nosotros sigue siendo un negocio en ese sentido. Muchas gracias, Camilo, por tu punto de vista y por lo que tú piensas que es lo primordial para cambiar la Constitución dentro de las garantías. Vamos ahora con Poliana. Poliana es quien nos falta. Faltan las dos. Dos damas. Entonces partamos con Poliana. Poliana, cuéntanos cuál es la garantía constitucional la cual tú vas a presentar como una de tus cartas para pelear a la hora de estar dentro de la constituyente en Chile. Bueno, justamente como lo dije inicialmente, yo voy por mi región, por la seguridad para la seguridad de nuestro país, el derecho social, el derecho a la seguridad. Y esto va de la mano justamente con el progreso, el derecho a la propiedad privada. Si nosotros logramos que la gente en nuestro país, en nuestra ciudad, tenga la tranquilidad de saber que puede abrir su kiosco, la señora que con tanto esfuerzo tiene su kiosco, juntó su dinero para poder armar su negocio y es su propiedad privada y ella quiere seguridad, poder darle esa tranquilidad, que ciudadanas como ella o como cualquier otra persona que tengan su propiedad privada, tengan la seguridad también social de que no se van a ver afectados por la delincuencia, que no se van a ver afectados por la inseguridad o la posibilidad de poder perder su propiedad privada. Por eso yo considero que, y lo digo, mi eslogan es Construyendo Futuro, porque tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo de nuestra región, con la descentralización, que también para lograr esto va de la mano con la seguridad social y que la seguridad social también permita proteger el derecho de la propiedad privada. Aquí salta una pregunta inmediatamente. Estamos hablando de seguridad pública, seguridad ciudadana, ¿cierto? Desde una perspectiva. Y estamos hablando también de seguridad social. Esa es un poco la propuesta. En cuanto a lo que es seguridad pública, por ejemplo, seguridad ciudadana, que claramente, digamos, no son lo mismo, pero sí, digamos, emparentan, digamos, de modo bastante cercano. ¿Tú estarías dispuesta, por ejemplo, a aumentar la televigilancia sobre las personas, aumentar el número de cámaras, quizás, digamos, a usar reconocimiento facial, por ejemplo? Porque tecnología hoy día hay para eso, faltan las decisiones solamente. ¿Qué harías tú en ese sentido? Bueno, eso ya son temas relacionados no con la Constitución, el aumento de las cámaras de televigilancia, eso ya son... Los temas de privacidad tienden a ser incluidos dentro de las constituciones, por eso te preguntaba. ¿Tú te refieres a la privacidad? Bueno, no, yo no estoy de acuerdo que se invada la privacidad, es un derecho en la Constitución la privacidad de las personas, eso es un derecho. Y no estoy de acuerdo que se pueda invadir la privacidad de las personas, pero hay otros métodos para poder combatir también la inseguridad, pero también hay formas, obviamente, de manera a través del Parlamento que se pueden establecer estas políticas públicas para la seguridad social, para la seguridad ciudadana, pero sin invadir, obviamente, como tú mencionas, Esteban, porque es un derecho, la vida privada es un derecho, ¿ya? Y sin invadir eso, pero a la vez poder tener la seguridad, como te digo, que la gente también tenga la tranquilidad de poder ir a trabajar, de poder estar tranquilo y saber que no va a estar afectado su negocio, su hogar, su casa, su vivienda. De alguna manera... La última frase, ¿qué quieres decir? 5 segundos. 5 segundos. Bueno, eso, el derecho a nuestra seguridad social, a nuestra seguridad también, al derecho a la propiedad privada, lograr el progreso en nuestra región, que podamos crecer como región y a la vez como país. Bueno, muchas gracias. Vamos con Sheila. ¿Qué garantía constitucional de las que se encuentran en la actual Constitución quieres mantener, mejorar o a lo mejor crear una nueva garantía constitucional? Porque recordemos que la Constitución no se va a redactar tal cual como está escrita ahora, sino que la creación la van a hacer completamente nuestros constituyentes. Así que, Sheila, cuéntanos un poco cuál es el punto de vista que tienes en ese tema. ¿Qué garantía vas a pelear o qué garantía piensas poner en la palestra, en la mesa, para la creación de la Constitución nueva? Principalmente hay 3 garantías hoy día que no están constituidas como derechos.
Y desde ahí, el primer derecho que nosotros vamos a fortalecer es el reconocimiento justamente constitucional de las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho, tanto la persona en situación de discapacidad como sus cuidadores. Yo creo que esa es la primera garantía que nosotros queremos dejar instalado en esta Constitución. La segunda garantía, o tercera y cuarta, tiene que ver justamente con la educación, la salud y el trabajo, porque hoy día solamente está garantizado el acceso, pero no está garantizado el derecho. Y cuando hablamos de garantizar el derecho, queremos colocar también un enfoque desde una vista de la accesibilidad universal y de la inclusión. Cuando yo digo accesibilidad universal, quiere decir que tanto la salud, el trabajo como la educación tienen que tener una mirada accesible, realizando todos los ajustes necesarios para que finalmente las personas efectivamente puedan tener acceso a ese derecho. Tiene que ajustarse toda la norma cuando hablamos de accesibilidad universal. Hoy día también hablamos de un diseño universal de aprendizaje que tampoco está garantizado dentro del acceso a la educación. En temas de trabajo, y si bien es cierto, existe una ley que dice que el 1% tiene que ser personas en situación de discapacidad, no deberíamos de hablar ni siquiera de ley si estuviera garantizado el derecho al trabajo con todos los ajustes necesarios. Otra de las garantías que hoy día tampoco está en la Constitución tiene que ver con toda nuestra reserva natural. Hoy día está en manos de los privados y nosotros tenemos que recuperarla. Tenemos que otra vez hacernos cargo como Estado de todos los recursos naturales. La naturaleza también tiene derecho a restaurarse y todos nosotros somos también parte de la naturaleza. Por eso yo planteo una ecología social, porque a todos nos afecta cuando tocamos el medio ambiente. Y de esto viene la mano la descentralización, con lo que yo comparto mucho lo que dice Poliana, que necesitamos efectivamente mayor autonomía en nuestras regiones. Hoy día todo pasa por el nivel central, si bien es cierto, somos una región, pero todas las decisiones siguen pasando por el nivel central. Si nosotros generamos la descentralización con autonomía y con autodeterminación, por supuesto de la mano vamos a tener políticas regionales y las políticas nacionales van a tener una visión también instalada en la región. Entonces yo creo que todas esas garantías se tienen que dar. Cuando hablamos de seguridad social y cuando hablamos de la seguridad como un derecho, claramente es un derecho sobre todo en nuestra región que es fronteriza y que recién hablamos de la situación que hoy día estamos viviendo. Ya no estamos como hace 15 años atrás o 10 años atrás donde podíamos circular libremente por las calles. Hoy día no lo podemos hacer. Efectivamente hemos convertido lo comunitario en algo muy individual y nos estamos encerrando y estamos levantando, ¿no es cierto?, rejas de protección, lo que no debiera de ser si estuviéramos en un estado de derecho. Permíteme insertar una pregunta, Sheila. Entonces, tú estás hablando, ¿no es cierto?, de una suerte de garantía, ¿no es cierto?, multirrubro dentro del nuevo texto constitucional, porque mencionaste temas que son distintos entre sí. Entonces, la idea sería garantizar de alguna forma, en términos generales, todos estos rubros, sin explicitarlo y después, digamos, bajarlos a nivel de ley o solamente, digamos, la garantía. Lo que pasa es que cuando hablamos de la garantía de derecho y decimos, ok, reconocimiento constitucional, por ejemplo, a las personas en situación de la discapacidad, esa es la garantía del derecho, pero ese derecho va de la mano de un sinnúmero de artículos hacia abajo, es cuando nosotros decimos cómo garantizamos ese derecho, porque el cómo es el importante, no es solamente la frase que vamos a dejar instalada, y en el cómo tenemos que hablar justamente de una mirada de inclusión, vista desde una accesibilidad universal, y cuando hablamos de inclusión es cómo nosotros integramos a todos para que todos se sientan parte, porque si no, no va a ser representativa de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo incluimos a nuestros pueblos originarios dentro de esto? Le queda claro, digamos, los auditores. Sí, era solamente para cerrar. Bueno, ahora... El punto final de nuestro programa, y como lo menciona Esteban, y fue quien inventó este concepto, el mensaje mesiánico. ¿Un minuto? Lo tengo inscrito, así que la verdad es que no pueden utilizarlo después, digamos, esta cuestión le pertenece a Canal Puerta Norte. ¿Un minuto? Sí, le vamos a dar un minuto y medio, dependiendo ahí, digamos. Yo creo un minuto y medio, para que hablen un poquito más, porque estamos bien en el tiempo. La idea es que en esta parte, ¿no es cierto?, realicen lo que Romina, ¿no es cierto?, les va a señalar. Bueno, es su discurso final para poder invitar a la gente, los conozca más sobre por qué los motivó a estar en esta campaña que va a estar bastante difícil. Estamos en cuarentena, por ende vamos a tener aproximadamente 4 semanas de campañas completamente remotas. Así que nosotros como Puerta Norte y como un canal completamente neutral y
para todos por igual. Queremos que ustedes presenten su discurso final para dar a conocer por qué están en esta pelea de la Constitución. Por un lado, hay un sector ahí dentro de los 4 que están invitados que quieren mantener ciertos temas que ya están escritos en la Constitución, y por ende tenemos también otro grupo que ya nos dimos cuenta con Esteban, que van a poner o perfeccionar ciertos derechos y garantías que son necesarios para la equidad de la nación. Así que, de la nación. Partamos con... Aprovechamos de... Mire, para que tengan clara, digamos, esta parte. Aquí ustedes le tienen que decir a la gente por qué debieran votar por ustedes para estar sentados, ¿no es cierto?, en Santiago, en el antiguo Congreso, ahí al costado de la Catedral Metropolitana. Así elegir, que, porque no claro. pueden decir votar todavía. ¿Verdad, pues? Por ley. ¿Verdad? Elegir, ser elegidos. Mire, hagamos como que, ¿no es cierto?, y díganle a la gente por qué ustedes deben ser electos. Para no escuchamos nada, Esteban, no te preocupes. Eso se borra. Al final, digamos, ¿no es cierto? No vamos a hacer problema por detalles, pues al final. Oiga, usted diga. Ya, pues partamos con, no sé quién, ya pongamos a Camilo, que yo creo que, si mal no me acuerdo, creo que no lo hemos hecho partir primero. Sí, Camilo, ¿por qué la gente debiera votar por usted? Elegir. Bueno, yo creo que nos diferenciamos. ¿Me están escuchando bien? Sí, ya. Yo creo que nos diferenciamos precisamente de la otra lista, en que nosotros, si bien entendemos las expectativas que hay dentro de este proceso, igual recordamos que la gente no peleó por una convención constitucional, sino que peleó por una asamblea constituyente, y en ese sentido que sea libre y soberana. Cuando se manifestaba en las calles, también se manifestaba por el fuera Piñera, que si nosotros entendemos una nueva constitución no tiene que tener poderes constituidos como la presidencia. Entonces nosotros mantenemos viva esa perspectiva. En ese sentido, creemos que no hay que mentirle a la gente. Hoy día el proceso que está en marcha tiene un montón de trampas que yo creo que después, quizá en alguna otra oportunidad, podríamos seguir profundizando, y queremos decirle que precisamente, a todos los que nos están escuchando, trabajadores, mujeres, estudiantes, que hay que mantener viva la perspectiva que en algún momento en Chile alcanzó su cúspide en lo que fue el 12 de noviembre, la gran movilización, la paralización nacional. En ese sentido, llamamos a seguir confiando y retomando la fuerza de la movilización, de la organización, que nos podemos coordinar en los distintos lugares de estudio, trabajo, en las poblaciones, porque hay una perspectiva que yo creo que no está perdida, que hay que seguir dando la pelea, y buscamos conformar esa fuerza. Y desde ya le invitamos también a formar parte del comando que estamos levantando desde mi lista. Me pueden buscar en redes sociales, y a mis otros compañeros y compañeras. Estamos levantando este comando de la lista de trabajadores y trabajadores revolucionarios. Y somos del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Camilo, gracias por tu presentación, y vamos a hacer intercalado. Partamos con Poliana otra vez. Tu minuto y medio. ¿Por qué te deben elegir en esta Constitución para poder ser parte de los 155 que van a estar trabajando para redactar la Constitución de nuestro país? Vamos, Poliana, tu tiempo. Bueno, yo invito para que me puedan escoger porque por mi experiencia con las comunidades en nuestra región. Por años yo he trabajado por nuestra región, como lo mencioné, en diversas entidades, en el servicio público, en la educación y también en la televisión, donde también pude estar muy cerca de la comunidad y saber qué es lo que necesita la gente en Arica y Parinacota, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas. Y a la vez he trabajado con las comunidades, he podido estar de cerca en terreno, conocer la realidad en nuestra región. Y yo quiero ser el puente para crear esta nueva constitución, ser la voz, representar a la gente. Eso es muy importante, escuchar y saber qué es lo que quieren los ariqueños y los parinacotenses en esta nueva Carta Magna. Yo quiero escucharlos y por eso los invito a seguirme en mis redes sociales para conocer qué es lo que quieren en esta nueva constitución. Y como por mi experiencia como periodista y como comunicadora social, y como mi experiencia con las comunidades, creo que puedo ser un aporte importante como constituyente y representar además a la mujer ariqueña y parinacotense, representar, porque por primera vez en la historia de nuestro país nos dan la oportunidad de ser la participación del 50% a las mujeres, y eso es un gran orgullo para nosotras las mujeres. Yo soy una mujer trabajadora, soy madre, esposa, igual que muchas mujeres en nuestra región.
y nunca yo había estado en esta posición, en este lugar. Por primera vez lo hago, esto va a ser muy corto, los constituyentes vamos a hacer un trabajo muy breve, 1 año y medio, quizás 2, pero es muy importante porque va a ser el legado para nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias. Que eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. En todo caso, un dato importante que acaba de señalar, justamente que ahora va a ser paritario. Una cuestión inédita, la verdad, es que en nuestro país, y es un tema que también resulta importante. Sheila, su tiempo, cuéntenos, ¿por qué Arica y Parinacota deben votar por usted? Desmuteate, Sheila. Y ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Y ahora dale. sí, ahora sí parte su tiempo. Gracias. Yo creo que la invitación es primero, ¿no es cierto?, a conocernos un poquito más, porque si bien es cierto uno tiene una trayectoria de su campo laboral, su trabajo, difícilmente los más de 200.000 habitantes de Arica nos conocen. Entonces yo creo que primero la invitación es a conocerlos. Segundo, yo he firmado un compromiso con las organizaciones, ¿no es cierto?, con las que llevo trabajando, con las que respaldan esta candidatura, y sigo firmando compromiso, porque yo soy de la antigua escuela, ¿no es cierto?, donde el papel hoy día, ¿no es cierto?, la firma, por lo menos mi firma, tiene un grado de importancia y yo así lo estoy haciendo un compromiso con las organizaciones. Yo voy a garantizar una total transparencia, una participación plena y efectiva. Además, voy a garantizar que todo el proceso, cuando se lleve a cabo, tenga una metodología que finalmente sí sea construida con los candidatos, con un reglamento que efectivamente sea construido por los constituyentes. Y estoy dispuesta a ponerme un chaleco de balas y a recibir todas las balas que vengan del otro lado, porque no podemos ser ciegos. Yo sé que van a quedar electos gente del otro lado, gente que quiere mantener la Constitución antigua. Por lo tanto, desde ahí estoy con esa disposición, justamente a poner la cara, a recibir todas las balas. Tengo un carácter, la gente que me conoce sabe que tengo carácter, y a mí no me interesa lo que le tenga que decir al otro. Yo voy a defender la propuesta de la región, junto con los otros candidatos y el escaño reservado que yo sé que se va a quedar en Arica con nuestra gente aymara. Junto con esos 3 candidatos estoy dispuesta a defender todos los levantamientos que se hagan regionales y llevar también la mirada del colectivo nacional. Esa es mi impronta y eso es lo que quiero dejar hoy de instalado. Los invito a seguirme y a seguir compartiendo con otros candidatos también. Gracias, Sheila, por tu tiempo, y también ahora vamos finalizando con Carlos Llévenes para que digas, y como lo hemos dicho, por qué deben elegir a Carlos Llévenes en esta Constitución 2021, la Constitución de Chile, perdón. Sí, la nueva Constitución. Sí. Bueno, primero que nada, saludar y destacar que con Sheila nosotros vamos en el mismo pacto, a pro dignidad, así que la saludo a Sheila Sánchez. ¿Por qué debería estar quien habla en la redacción de la nueva Constitución? Primero que nada, los años de lucha que llevamos en la calle, y realmente de calle, que hemos sido hasta detenidos, no es en vano. Y yo represento un sector importantísimo que son los trabajadores y las trabajadoras. Que nosotros encontramos a los trabajadores y las trabajadoras en todos los territorios, en las juntas vecinales, en los sindicatos, en las empresas, y los estudiantes que hoy día están preparándose para el futuro son un potencial y un eventual futuro trabajadores y trabajadoras. Nosotros debemos ya pensar qué garantía le vamos a entregar a nuestra juventud si hoy en día tenemos una constitución que no representa a lo popular, no representa al pueblo. Tienen que tener en cuenta que este momento es histórico en nuestro país. Por eso yo llamo a la ciudadanía a informarse, llamo a la ciudadanía a recopilar información, que no vote por simpatía, que no vote porque le cae bien o alguien le dijo que votara por tal candidato, sino que fundamente su educación cívica. Es importantísimo que cuando el votante o la votante vaya a ejercer su derecho, sepa que necesitamos imperativamente una nueva constitución en nuestro país en la cual beneficie a la gente más necesitada. Una constitución igualitaria, digna y realmente en un Estado solidario. Muchas gracias.
Gracias a todos quienes estuvieron hoy día. Estuvo con nosotros Poliana Riveras de Independiente Chile Vamos, Sheila Sánchez Copaja, que también pertenece a un pacto y que está dentro de la candidatura del Independiente, Carlos Llévenes, que pertenece al Partido Comunista, y Camilo Jofré, que pertenece al Partido de Trabajadores Revolucionarios. Agradecemos muchísimo su tiempo por estar con nosotros, por informar y por dar a conocer a la ciudadanía sus puntos de vista. A todos los que nos ven por Facebook Live, agradecer sus opiniones, sus críticas, sus conversaciones e incluso sus debates que están online en este momento, Esteban. Sí, la verdad es, reiterar los agradecimientos a los 4 candidatos. Esperamos que les vaya súper bien en esto. La verdad es que es una aventura que es inédita en Chile, que además es paritaria, como dijo también una de las candidatas. Que les vaya súper bien. La verdad es que yo creo que la gente al final del camino va a mirar, ¿no es cierto?, va a despejar un poco este tema y va a tomar una buena decisión de por quién debe votar. Ustedes se darán cuenta en sus casas que la idea de este programa no es favorecer el enfrentamiento entre los candidatos, porque la verdad es que consideramos que eso es una cuestión anticuada. La verdad es que, que estén peleando entre ellos, ¿no es cierto?, frente a las cámaras, es una cuestión más propia, ¿no es cierto?, del antiguo MTV que de los nuevos tiempos. Llegaron los momentos de contarle a la gente, simplemente, mire, ¿sabe qué? Vote por mí, yo soy la opción que usted necesita y estas son mis ideas y eso es lo que hemos estado haciendo en Puerta Norte HD, Canal 43.1. Solo eso, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Te dejo la despedida, Romina. La verdad es que el programa es de ella, hay que decirlo, ¿no? Porque esto es parte de Hora 43, que es el programa, digamos, de noticias de Puerta Norte. Así que gracias por la invitación. Bueno, agradecerles a todos, les voy a decir chiquillos, agradecerle a los chiquillos que están aquí conmigo, agradecer su tiempo, su disposición por conectarse por Zoom y a todos los equipos que trabajan con ustedes, la disposición de poder trabajar y presentarse ahí. Quedamos en contacto. Recordar que este programa se va a transmitir por el canal de televisión Puerta Norte HD, canal 43.1 a las 21 horas en horario prime. No sé si quieren decir gracias para poder despedirse, chiquillos. Aprovechen de despedirse. La verdad es que... Gracias a ustedes por el espacio. Sí. Cortito. Poliana, Camilo, Carlos, nosotros nos vamos a seguir viendo. Ya pues. Bueno, igual, solamente... perdón. Habla, Carlos. Gracias, Poliana. Junto al pueblo escribiremos una nueva constitución. Arriba los que luchen. Gracias. Camilo, unas palabras finales cortitas, ¿sí? 5 segundos. Bueno, muchas gracias por la participación en el espacio. Yo creo que son los espacios que se necesitan, que igual va a ser bueno que se puedan debatir, quizás no como algo barbárico, sino que discusiones políticas que creo que son importantes hoy día mantener al frente para ver las diferencias también que tenemos. Bueno, y también yo mencionar que quiero ser el puente para construir esta nueva constitución y representar a muchos, ser la voz de muchos aquí en la región de Arica, Parinacota y poder estar finalmente en el Palacio Pereira preparando esta nueva Carta Magna. Así es que muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos el próximo viernes. También se va a transmitir vía Facebook Live y con otros 4 o 5 invitados a esta constituyente. Hace una nueva constitución. Que tengan buena tarde. Muchas gracias por la sintonía. Puerta Norte HD Televisión Abierta les invita a una conversación franca con quienes desean escribir nuestra nueva Constitución. Junto a Romina Rojas Capetillo y Esteban Maldonado, conozca a los postulantes de nuestra región en Conversando hacia una nueva Constitución. Viernes a las 21 horas, con repetición lunes y miércoles a la misma hora. Por todas las plataformas de Puerta Norte HD. Los esperamos. Visión, la voz e imagen de Arica.